El objetivo en este video tiene que ver con comprender la verdad absoluta. Así que el objetivo no es poco, digamos. La idea es entender el juego que nos propone Descartes, tratar de entrar en ese juego. Y si entramos en ese juego que él nos propone, y dentro de las reglas que él dispone para jugarlo, deberíamos tener el beneficio de llegar a una verdad que no depende de nada, a una verdad absoluta, a una verdad que no es relativa a ningún contexto, a ninguna especificidad, ni diferencia, ni particularidad. Algo que todos los sujetos capaces de pensar pueden reconocer como una verdad absoluta. Muy bien. Iniciemos el recorrido, si les parece, de la mano de este presi que les preparé. Ante todo, el título, este va a ser un tránsito hacia la verdad absoluta de la mano de Descartes frente al enemigo, al adversario en esta conversación, el escéptico. Es una corriente antigua de pensamiento, siglo III a.C., pero que resulta fundamental en el origen de la filosofía moderna ante el problema de la verdad y cómo hacemos para entender que están cambiando tantas verdades y sobre todo verdades que tienen que ver con el funcionamiento de la naturaleza, ¿no? La revolución científica moderna, Descartes como gran exponente dentro de ese movimiento, quiere pensar un concepto de realidad y un concepto de verdad que esté a la altura de la época. Y entonces poder fundar la verdad sobre bases sólidas, establecer algo firme y constante en las ciencias, según sus palabras, va a depender de poder encontrar dentro de sus representaciones mentales, como habíamos visto, una, al menos, de la cual no sea posible ninguna duda y por lo tanto sea la evidencia más absoluta posible, 100% de certeza. ¿Cuál es esa de las ideas que están en mi mente que pueden recibir el 100% de certeza, es decir, el 0% de duda? Recordemos que ese era el método de Descartes, ¿no? La duda, el método de los escépticos. Y el proyecto de Descartes es dudar hasta el extremo con el objetivo de que de esa duda emerja la verdad absoluta. Ahora, a partir de este planteo, me gustaría que vayamos a un texto que me parece un buen disparador. Es de un filósofo argentino, Ezequiel de Olazo, es el mismo que traduce la versión de las meditaciones que estamos leyendo. El escepticismo antiguo en la génesis y desarrollo de la filosofía moderna se llama el texto y esta es la cita. No debe llamar la atención que en el centro de la historia del escepticismo moderno figure Descartes, el campeón del antiescepticismo. Lo cierto es que en su intento por refutar al escepticismo, Descartes se propuso inventar objeciones escépticas tan radicales que si lograba rebatirlas, entonces todo escepticismo quedaba para siempre destruido. Pero si partimos de una definición de conocimiento muy rigurosa, puede ser difícil satisfacerla y por lo tanto el escepticismo puede ver aumentadas sus probabilidades de vencer. Sigue el texto. Descartes pretendió apoyar su filosofía en un conocimiento absolutamente cierto, infalible y capaz de resistir las objeciones del más fantasioso de los escépticos, capaz de resistir ya no toda duda razonable, sino toda duda posible. O sea, lo que vamos a estar viendo ahora, sobre todo en el comienzo de este video, es
cómo Descartes hace avanzar la duda desde el campo de lo razonable, vamos a ver argumentos de duda que son muy razonables, hacia el campo de la duda posible, o sea, ya no tan razonable, pero al menos posible. Pero el objetivo de Descartes, bajo el método que está siguiendo, es ese: encontrar esa verdad absoluta de la cual no sea posible dudar. Mientras la duda sea posible, ¿sí? Entonces, incluso cuando sea muy exagerada y muy extrema, mientras dudar de eso sea posible, entonces esa verdad no es indubitable. Advirtamos también la contrapartida de esa regla, dice el autor. Si esos requisitos absolutos son correctos y quien exige tal perfección del conocimiento fracasa, entonces se convierte en el creador de un monstruo que amenazará toda posibilidad de filosofía. Y de hecho, el monstruo que Descartes imaginó en su neblinosa casa de Holanda sigue siendo el interlocutor de todos los filósofos actuales que prosiguen ocupándose de lidiar con el escepticismo. Ese monstruo del que estamos hablando parece que es, de alguna manera, este genio maligno, ¿no? Que vamos a tener que entender para poder entender esa verdad absoluta, y vamos a repasar algo de eso para poder avanzar. Hagamos entonces un pequeño repaso dialógico de la meditación 1 y tomemos la meditación 1 como si fuera un diálogo entre dos posiciones, A y B. Alguien que busca la verdad indubitable sería A, y alguien que argumenta para dudar de esa verdad sería B. Pero toda la meditación 1 se podría graficar de esta manera. Primer parlamento de A, y tratamos de seguir el orden de la fuente, ¿no? Lo primero indubitable que se me aparece coincide con mi experiencia sensible. Ustedes se darán cuenta que esto no son citas de los textos. Estoy tratando yo de sintetizar de la manera más fácil lo que en el texto está dicho de una manera más complicada. A propone que lo primero que se aparece como candidato a verdad, quizás indubitable, es la experiencia sensible. Y B enseguida arranca con su argumento de duda correspondiente. Y la ilusión sensorial respecto de objetos sensibles lejanos y remotos, o sea, que están muy alejados, se ven muy chiquititos. En la meditación 6, donde Descartes habla de unas torres que desde lejos se ven chicas, pero cuando uno se acerca son enormes, y entonces, ¿qué tal? Si algo que se me aparece indubitablemente chico, después me acerco y es indubitablemente grande. Entonces ya no parece tan indubitable. El argumento de la ilusión sensorial parece atacar esta primera verdad que propone el interlocutor interesado en hacer eso, o sea, buscar la verdad. ¿Cómo le responde A? Ok, ¿sí? A, una vez que le ponen un argumento de duda y es sensato, ¿no? Es posible, entonces avanza y trata de buscar dentro de las nuevas condiciones que quedan. O sea, no va a volver a hablar de la experiencia sensible de objetos lejanos y remotos, sino que va a tratar de salvar la experiencia sensible hablando de otra cosa que supere el tema de la ilusión sensorial. Entonces, A dice, ok, pero al menos es verdadera e indubitable mi percepción sensorial de objetos cercanos e íntimos. Por ejemplo, mi cuerpo propio, ¿no? Dentro de esta operación, que sería empezar a sentir algo de manera verdadera e indubitable de mi cuerpo propio, yo en este momento estoy claramente empezando a sentir una molestia que ya casi cada vez más se está acercando al dolor, ¿sí? Entonces, bueno, siento muy claramente, de manera verdadera, percibo el dolor y este es mi cuerpo doliéndome. ¿Ok? Las torres están allá lejos, pero este es mi propio cuerpo doliéndome. Otra vez, en la meditación 6 dice, ¿no hemos visto algunos que han vuelto de la guerra con los brazos cortados y sienten que les duele o que les pica un brazo? ¿Qué tal si a vos te pasó lo mismo? ¿Por qué no dudás un poco más de los sentidos? ¿Y qué tal si estás loco? ¿No? ¿Qué tal si hay un desarreglo cognitivo de manera tal que te pensás que tu cuerpo es de una manera pero en realidad es de otro?
Acá aparecen personas que sienten que tienen el cuerpo de vidrio o que están desnudos cuando están vestidos o viceversa. La respuesta de quien propone es no estoy loco, o sea, no le deja lugar a esa suposición, no se hace mucho problema el escéptico trae otro argumento de duda, quizás peor que el de la locura, que es ¿y qué tal si estás soñando? Y entonces lo que vos estás percibiendo como absolutamente verdadero e indubitable era eso hasta que te despertaste. Entonces tenías la ilusión de estar percibiendo un estado de cosas del mundo, como haces cuando estás despierto, pero en realidad estabas metido en un sueño y no eras consciente de que estabas soñando, como suele suceder cuando uno sueña. Miren que el método ahora procede de una manera tal que, sigue, la persona que va a seguir defendiendo la verdad no va a marcha atrás, sino que acepta las reglas de juego y trata de buscar algún tipo de verdad, incluso cuando esté soñando. Esto es lo que va a hacer el interlocutor A. Ok, pero incluso cuando sueño, hay elementos sensibles en mis sueños que se parecen a cosas reales. Yo no sueño los colores, yo no sueño muchos de los objetos que se me cruzan. En todo caso, lo que yo puedo soñar son combinaciones, ¿no? Por ejemplo, sueño una sirena o me imagino una sirena que no existe obviamente en la realidad, pero hay elementos sensibles que son mujer y pez que se combinan ahí, ¿no? Se parecen a cosas reales, o sea que no es que los sueños son absolutamente distintos de lo real. Y el argumento de B parece fuerte. ¿Qué tal si esos elementos sensibles los estuviera produciendo tu propia imaginación? ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos dentro de las reglas de juego de Descartes, ¿sí? Y lo que hicimos fue cerrar el mundo exterior, algo así como meternos en algún tipo de duda con respecto a la suposición corriente que tenemos respecto de la existencia del mundo sensible, y entonces dejar de presuponer que el verde es algo que yo sé porque lo vi muchas veces. ¿Y qué tal si el verde, las mujeres, las sirenas o todo eso no los estuviera produciendo tu propia imaginación? Esos elementos sensibles, ¿no? Bien. Ok, dice el texto de la meditación, pero hay elementos simples en esas percepciones que son ciertos más allá de lo sensible. Por ejemplo, la extensión, la cantidad o la magnitud. O sea, yo puedo soñar con números, yo puedo usar ciertas leyes de la lógica en el sueño que son ciertas y que no tienen que ver ya con lo sensible. Supónganse que yo sueño un triángulo, una forma geométrica triangular, y entonces más allá de que yo esté soñando o esté despierto, triángulo va a ser o va a tener la suma de sus ángulos internos igual a 180 grados, o de lo contrario no va a ser un triángulo, ni en mis sueños ni en la realidad, porque esa es una verdad tan necesaria que en los sueños, si algo tiene una forma triangular, entonces tiene que tener los ángulos de esa suma. De lo contrario, se forma otro polígono. ¿Sí? Eso sería como 2 más 2 igual 4, ya sea que yo esté soñando, ya sea que yo esté despierto, ya sea que esté contando sirenas, que esté contando manzanas o que esté contando cualquier objeto del mundo de la imaginación o de la fantasía. O sea que parece que en la matemática, en la geometría, en la aritmética, hay algunas verdades que son ciertas más allá de cuestiones sensibles o cuestiones imaginativas, que yo me las esté imaginando, supónganse. Eso no me lo estoy imaginando. Parece que yo no me puedo imaginar un triángulo que no tenga la suma de sus ángulos internos mayor o menor que 180 grados. Porque de lo contrario, no sería un triángulo. Bien. ¿Y qué tal? Dice el escéptico, que empieza a volver su duda un poco más delirante, aunque sin embargo sigue siendo posible. ¿Y si Dios te engañara respecto de esos elementos matemáticos racionales simples? ¿Sí? ¿Y si Dios te engañara? Bueno,
si Dios me engañara, podría decir entonces Dios no sería Dios, de alguna manera, porque no tendría la suma de todas las perfecciones, y entonces Dios significa ese que es el sumo, el supremo, el que tiene todas las perfecciones, y engañar sería una perfección menos, y entonces si engañara, entonces podría suponerse que Dios, que habría un Dios que no engañara, y entonces sería verdaderamente Dios, porque Dios no puede tener ningún rasgo de imperfección, si es el concepto de Dios al que estamos acostumbrados. Y yo creo que sí, ese es el concepto que usamos de Dios en general, lo podemos discutir, pero bueno. Además, toda esta búsqueda sería en vano, porque ¿cómo yo me voy a poner a buscar la verdad y tener éxito en eso si Dios no tiene la voluntad de que yo haga eso? Sabemos que es omnipotente, así que es una suposición un poco exigente y no parece posible. Entonces, acá esta duda no parece posible. Ok, dice B, cierto. Bueno, de acuerdo. Pero ¿qué tal si es un Dios muy poderoso? No Dios con mayúsculas, sino un genio maligno que te engañe siempre que vos creés entender de manera tan clara las verdades de las matemáticas que no dependen de los sentidos. ¿Qué tal si vos te crees que 2 más 2 igual 4, pero en la realidad 2 más 2 es igual a 5? O los triángulos tienen la suma de sus ángulos internos igual a 200 grados, o 600 grados, o 300 millones de grados, no sé cómo es en la realidad, no sé, pero hay un Dios que me engaña y no me deja ver cómo es en la realidad. Yo creo que es 180 grados y lo puedo demostrar de una manera muy clara y me doy cuenta de que en mis sueños también, pero en realidad no sé, podría ser estar engañado sobre esta verdad por no sé, alguno de estos duendecitos traviesos que quieren hacerme precipitar en el engaño, ¿no? Entonces, primero, entender que el genio maligno es una hipótesis, ¿no? Ahora vamos a ver una situación gráfica donde podemos recapitular esto, ¿no? Repaso gráfico de la meditación. Vamos a ver que, como decíamos, el genio maligno es una hipótesis de duda, un argumento de duda dentro de varios otros que están puestos ahí. No es que Descartes crea que existe, supone su existencia como una especie de recurso para tener que esforzarse todavía más a la hora de encontrar la verdad absoluta y no presuponer que con mencionar a las matemáticas vamos a poder convencer a los escépticos, porque no sucede. Entonces, a partir de ese diálogo lo que tenemos es la siguiente máquina para dudar de todas mis representaciones mentales. Recuerden, el filósofo está en bata, con una pipa, con un golden retriever al lado del fuego, solo con su propia mente, lejos de la agitación de la vida cotidiana de todos los días y dispuesto a hacer esta operación de buscar la verdad dentro de su propia mente. No presupone nada del mundo exterior. Eso es fundamental que lo entendamos para que se entienda este juego. Y el método era dudar de cualquier creencia agrupándolas por tipos de conocimiento. No tratando de refutar una por una mis ideas, sino agrupándolas por tipo de conocimiento y formulando argumentos de duda relativos a esos bloques de conocimiento. Entonces, todas mis creencias que derivan de lo sensible, que tienen el objeto de conocimiento de las cosas del mundo, digámoslo así, van a ser objetadas a partir de tal o cual argumento de duda, y ese argumento de duda va a tener cierto alcance. Y vamos a ver cómo en la progresión de la duda, cada uno de los nuevos argumentos de duda van ensanchando la sombra de la nube de la duda. Okay. Y entonces constituye un excelente dispositivo como para poner en discusión todas las representaciones mentales disponibles hasta la época, ¿no? Para mí, en este momento. Bien, como vimos, primero se dudan de los objetos sensibles lejanos y remotos, el argumento de duda es la ilusión sensorial y el alcance de duda es
las cualidades sensibles de los objetos. O sea, lo que para mí está en duda no es que esas torres están ahí, sino si son grandes o chicas. Recuerden el ejemplo de la meditación 6. Si no lo tienen, después lo vemos. Después aparece la cuestión de los objetos sensibles cercanos e íntimos. Estaba el tema de la locura, pero bueno, después estaba rechazada. Lo que era importante acá era que la clave tenía que ver con el cuerpo propio. Es decir, que lo que pasa a estar en cuestión acá es una existencia corporal. No es ya la cualidad sensible, si la mano es grande, chica, verde, marrón o lo que sea. Sino si hay una mano acá o no la hay. ¿No? Hay una presencia corporal o tengo que dudar de que tenga esta existencia corporal. ¿Se entiende? Es un alcance de la duda todavía mayor que respecto de las cualidades sensibles. Muy bien, en este nivel se encuentra el conocimiento de las ciencias, dice Descartes, al pasar la física, la astronomía y la medicina, ¿sí? 3 ciencias que estaban haciendo revoluciones impresionantes en la modernidad. ¿No? Física de la mano de Galileo y Descartes, la astronomía de la mano de Copérnico y Kepler, la medicina de la mano de un montón de médicos que estaban operando los cuerpos, Harvey, el descubrimiento de la presión sanguínea, etcétera, etcétera. Había una especie de gran importancia de estas nuevas ciencias matematizadas, con mucha presencia de investigación empírica, pero con también algunos instrumentos teóricos de la matemática y del pensamiento racional, ¿sí? Pero que son ciencias sobre los cuerpos, ¿no? Entonces son ciencias que hablan de existencias corporales, la física de los cuerpos de la naturaleza, la astronomía de los cuerpos celestes y la medicina de los cuerpos humanos, ¿no? En fin. Ahora, el siguiente argumento de duda, que es el argumento del sueño, lo que hace es extender todavía más la duda hacia las existencias corporales. Todos los cuerpos pasan a estar en discusión acá. Y luego, con el avance de la duda hacia el pensamiento racional, ya no lo que tiene que ver con la imaginación ni lo que tiene que ver con la sensibilidad, sino con el pensamiento racional, acá habla de ciencias simples, la aritmética o la geometría. Para dudar de eso aparece la hipótesis o el argumento de duda del genio maligno, que es una hipótesis, no existe, no cree que existe Descartes. Es una hipótesis. ¿Qué tal si existiera este ente engañador, todo el tiempo engañador, porque el engaño del genio maligno es sistemático, no es que te engaña a veces, como con los sentidos, sino que te engaña siempre que vos estés convencido de que 2 más 2 es igual a 4, y dice, bueno, está bien, vamos a poner esa hipótesis de duda, en todo caso después vamos a tratar de argumentar para levantarla y mostrar que es inútil, y entonces en todo caso rehabilitar de a poquito ese conocimiento que fue bloqueado por esta hipótesis de duda. Pero el juego sería que para cada uno de estos tipos de conocimientos, Descartes juega una carta que sería una hipótesis de duda que inhabilita ese tipo de conocimiento en sus pretensiones de verdad. En este caso, la hipótesis del genio maligno presupone que no puedo dar por cierta ninguna de las verdades tan claras que me vienen de la matemática, de la geometría, de la existencia de números o figuras, sino que tengo que apelar a otro tipo de verdad superior, porque tengo que pensar que hay un genio maligno que me está tratando de engañar toda vez que yo busco algún tipo de verdad absoluta en este registro discursivo. Muy bien, visto este repaso, que el objetivo era sobre todo ponernos en sintonía como para poder acceder a la verdad indubitable. Se supone que si llegamos hasta este punto ya no nos queda ninguna certeza con ningún contenido, ¿sí? Ningún contenido, ya sea imaginario, ya sea sensible, ya sea puramente racional, subsiste, porque hay argumentos de duda que se han jugado ahí que son de peso y que tenemos que encontrar en todo caso la manera de superarlos. Pero como había sucedido en el juego entre el que proponía la verdad absoluta y el que trataba de argumentar para dudarla,
hay que tratar de salir de la duda a partir de encontrar una verdad que ya no resista ninguna duda, ningún engaño. Algo que sea que ya no pueda, aquello de lo cual yo ya no pueda ser engañado, porque es absolutamente verdadero. Nadie me puede engañar con eso. Muy bien, vamos entonces. Primera parte, párrafo 4 de la meditación 2. Primer momento. Después, la verdad indubitable está más claramente puesta en un segundo momento, pero qué sé yo si no habrá alguna otra cosa diferente de las que acabo de juzgar inciertas y de la que no pueda caber la menor duda. ¿No habrá otra cosa, además de las que ya mencioné y que encontré que sí se podía dudar de eso? Y alguna de estas otras cosas, puede ser que no pueda caber la menor duda. Estoy buscando eso. Algo de lo que no pueda caber la menor duda. Una certeza absoluta. 100% de certeza, 0% de duda. Una verdad de ese tipo estamos buscando. ¿No habrá acaso un Dios o algún otro poder que me ponga estos pensamientos en el espíritu? Cualquier Dios o cualquier poder que en este momento a mí me esté poniendo estos pensamientos. Y yo esté tratando de buscar estas cosas y me esté él deslizando estas ideitas en mi cabeza. Y dice, bueno, quizás esto no es tan necesario porque la verdad que yo podría ser capaz de producir estas ideas por mí mismo. Uno dice acá, Descartes está quizás aludiendo a la posibilidad del inconsciente. No se sabe, pero es cierto que yo puedo estar sacando de mí mismo ciertas ideas que me creo, que encuentro, cuando en realidad me las estoy imaginando y forman parte de una obsesión, de algún tema psicológico, en fin. Entonces, vamos a lo básico, dice él. No soy algo, no soy algún tipo de realidad yo, no soy alguna cosa. Esa sería la pregunta que abre a la verdad absoluta. La respuesta va a ser sí, pero en este momento la pregunta es, más allá de todos los contenidos de mis pensamientos, yo, que estoy pensando ahora, ¿soy algo? ¿Tengo algún tipo de realidad? Dice, ya negué antes que yo tenga algún sentido ni cuerpo alguno. O sea que si tengo algún tipo de realidad o entidad, no puede ser un tipo de realidad sensible, no puede ser algún tipo de realidad corporal, no puedo presuponer en mí de entrada el cuerpo, porque parece que ya hubo argumentos de duda muy sensatos, donde hay gente que viene, le pica el cuerpo y en realidad el cuerpo ahí no estaba, o sea que parece que no somos lo mismo que el cuerpo. Pero vacilo, ¿qué puedo derivar de ahí? ¿Qué se sigue de ahí? ¿Soy de tal modo dependiente del cuerpo y de los sentidos que no pueda existir sin ellos? O sea, ¿hay alguna manera en que yo pueda existir que no sea dependiente del cuerpo y de los sentidos? Parece que he llegado a convencerme de que no había absolutamente nada en el mundo. Me terminé vaciando completamente en candidatos a certezas o creencias con pretensión de verdad. No había cielo, ni tierra, ni espíritu, ni cuerpo alguno. Y acá viene la proposición que es siempre verdadera. ¿Acaso me he convencido de que yo no existía en absoluto? Sigue siendo el párrafo 4 de la meditación 2. No, por cierto. Yo existía, sin duda, si me he convencido o si solamente he pensado algo. Pero hay un engañador, ignoro cuál, muy poderoso y muy astuto que emplea toda su habilidad en engañarme siempre. Siempre me está engañando, no a veces, sino es un engañador constante. Ahora, no hay ninguna duda de que existo si me engaña. Y engáñeme cuanto quiera, jamás podrá hacer que yo no sea nada en tanto que piense ser alguna cosa. Es decir, incluso cuando yo esté metido en la Matrix, incluso cuando todo el mundo sea para mí una simulación, el hecho de estar siendo engañado
el hecho de estar siendo la víctima de una simulación y todo ese tipo de realidades virtuales alucinatorias que puede recibir cualquier sujeto en cualquier experimento de la ciencia ficción más extrema y alocada, en cualquiera de esos escenarios, para poder ser engañado, para poder recibir ese programa de realidad, algo tenés que ser, dice Descartes. Algo tenés que ser. Algún tipo de realidad tenés que tener. Y es la tuya. En primera persona, se dice en primera persona esta verdad. Es yo. Jamás podrá hacer que yo no sea nada en tanto que piense ser alguna cosa. Si se imaginan cualquier cosa de lo que son, ya son algo, está diciendo Descartes. Si son engañados perpetuamente, ya son algo por el hecho de estar siendo ahí engañados. Tiene que haber algo que sea soporte de esos ciclos de duda mentales, de engaño, mentira, me engañan. ¿Quién? En algún lado tiene que suceder ese engaño. Entonces, algo tenés que ser, parece. De modo que después de haber pensado bien y de haber examinado cuidadosamente todo, hay que concluir y tener por establecido que la siguiente proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera siempre que la pronuncio o que la concibo en mi espíritu. Entonces, si ustedes hacían tablas de verdad en el secundario y si no, no importa, es un ejercicio de la lógica, por lo general se ponía una oración y después se le ponía el valor de verdad. Supónganse, ahora digo llueve y es falso porque en este momento no llueve. Y si digo no llueve es verdadero, pero deja de serlo si empieza a llover, etc. Ahora, hay una proposición que siempre que la diga va a tener el valor de verdad verdadero. Y esa proposición no es el árbol que está en la calle mueve sus hojas al ritmo del viento. Esa es una proposición sensible que puedo estar siendo engañado por una ilusión sensorial, siento que se mueve pero no. Tampoco, también puedo estar engañado si yo hablo de la composición química de las hojas. Estoy tratando de hacer una lectura de ese cuerpo, pero bien puedo estar soñando y ese cuerpo no estará ahí, ¿no? También incluso yo podría hablar de una verdad siempre verdadera con respecto a los ángulos del triángulo y yo decir la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Ahora, ¿le puedo poner siempre verdadera a esa proposición? Descartes dice no, según el juego que venimos jugando, no, porque habíamos puesto un bloqueo a las verdades de la matemática o del pensamiento racional y habíamos presupuesto la existencia de este genio maligno. Entonces todavía no sabemos si son siempre verdaderas. Pero al menos en este punto, si existiera ese genio maligno, tendríamos que decir que no sabemos si son siempre verdaderas, que podrían ser falsas, porque quién sabe si no me estoy engañando con respecto a esta duda medio delirante, pero que Descartes se pone para poder saltar por encima de la matemática y encontrar una verdad todavía más fundamental. ¿Cuál es esa verdad que supera a la certeza de las matemáticas y que sería verdadera incluso bajo la hipótesis del genio maligno? La victoria del interlocutor A que dice esta es la verdad absoluta incluso bajo la vigencia de la hipótesis del genio maligno. Cualquiera de las hipótesis de duda que pusimos antes no obstaculizan que esta verdad que yo estoy trayendo ahora sea verdadera siempre. Siempre. ¿Y cuál es esa verdad? Yo soy, yo existo. Verdadero. Si yo digo yo soy, verdad. Pero es en primera persona. Yo no sé si vos sabés, si vos sos, perdón. Yo no sé si él es, si ella es, si ellos son o ellas son. Pero sí sé que yo soy. Y eso es verdadero. Algo soy. Algo soy. Después vemos qué. Eso es otro problema. El tema es que hay una verdad absoluta y tiene que ver con la existencia individual
del sujeto yo. Esto se dice siempre en primera persona. Entonces yo lo estoy haciendo por mí, pero cualquiera en sus casas lo puede hacer por cada uno o cada una de ustedes, y es decirse en voz alta la frase yo soy, y en el momento en que la digan o la piensen, que la pronuncien o la conciban en su espíritu, en su mente, dicen soy verdad, soy verdad, siempre es verdad. Y es verdad incluso de esa persona que está metida en la Matrix, incluso de la persona que es objeto de una simulación. Veremos cómo existe esa persona, pero si puede decir yo soy, eso es verdad. Eso es verdad siempre. Bien. Con esto yo diría, cerremos.